Habíamos visto cómo serían las ecuaciones de Maxwell si tuviéramos carga magnética, cómo se adaptarían y la simetría que habría. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde aparece también la carga magnética. Entonces supongamos que un monopolo magnético, una carga magnética, pasa a través de un bucle de cable que no tiene resistencia y tiene una autoinductancia L. ¿Cuál va a ser la corriente inducida en el bucle? Y esto es importante porque eh, esto es un método que se propuso para encontrar monopolos en el laboratorio, ya que uno lo que tenía era un cable superconductor sin resistencia y un campo magnético, un imán, alineado de modo que si los monopolos, si existen, podían pasar a través del bucle y entonces si deja algún rastro uno podía detectarlos. Y por eso vamos a ver esta corriente, vamos a calcular cuál sería la corriente que tendríamos, utilizando justamente las ecuaciones de Maxwell con carga magnética. En particular vamos a utilizar esta, la tercera, que vendría a ser una ley de Faraday generalizada. Vamos a utilizar en su forma integral, que sería rotor de A, y esto, por un lado, usando teorema de Stokes, transformamos esto en una integral de línea, y por otro lado, tomamos la parte del lado derecho, pero integral, es decir, que nos va a quedar menos mu 0 integral jm de A y menos d dt b de A, que esto ya lo teníamos en la ley de Faraday integral, que es el flujo, derivada del tiempo del flujo, es decir, que de este lado nos queda menos mu 0 y algo que nos inventamos que vendría a ser la corriente magnética encerrada, acá estamos siempre en el bucle, menos lo que teníamos siempre en la ley de Faraday, de phi dt, que es la derivada temporal, el cambio en el tiempo de el flujo a través del bucle. Por otro lado, justamente en términos de la ley de Faraday, esto es la fuerza electromotriz, pero en este caso es la fuerza contraelectromotriz, y dada la autoinductancia que tenemos en el cable, lo escribimos como menos L di dt. Entonces esto es menos L di dt. Así que todo esto lo reescribimos de esta forma. Di dt es igual, o sea, el menos y el L van para el otro lado, y para el primero es mu 0 L y M encerrado, y la parte del de phi cambia de signo y un 1 sobre L de phi dt. Como acá tenemos de I dt, acá tenemos de phi dt, y acá esto es una corriente, así que es dq dt. Vamos a escribir todo, digamos, como cancelando los dt's. Vamos a tener mu 0 L, un delta qm más un delta phi. Entonces lo que suponemos es que la carga viene del infinito, pasa y se va al infinito. Y la superficie es esta plana. Entonces la carga total que tenemos es Qm, que pase a través de esta superficie plana. Ponemos el mu 0, ponemos el L, 1 sobre L. ¿Y qué pasa con el flujo de campo magnético? Aunque no sepamos cuál es el campo magnético que genera, lo que sí sabemos es que en el infinito vamos a suponer que el campo
que atraviesa este bucle es 0. Y a medida que se va acercando empieza a aumentar, pasa y luego se empieza a alejar. Y el flujo empieza a ser al revés. O sea, el campo va a tener una cierta simetría que va a hacer que todo el flujo que pueda aumentar, cambiar a medida que se va acercando, después va a ser justamente al revés, va a ser negativo a medida que se va alejando. Entonces, al final, el cambio total que vamos a tener va a ser 0, porque todo el cambio positivo, por decirlo de alguna forma, luego se hace negativo hasta el infinito. De modo que esto es mu0 qm sobre L. Siendo entonces que la corriente que deberíamos ver es mu0 qm sobre L. Entonces, uno podría detectar, teóricamente, un monopolo magnético o una carga magnética detectando una corriente. La corriente va a aumentar a medida que se va acercando el monopolo, pero como tenemos un bucle superconductor, si bien la cuenta puede no ser igual, el resultado va a ser parecido. Vamos a tener entonces una corriente que se arma debido a este E que tenemos, esta fuerza contraelectromotriz, pero nunca se va a disipar, ya que no tenemos resistencia. Y entonces la corriente tiende a una constante que no es cero a medida que el monopolo se va hacia el infinito. La idea de este experimento fue hecha en 1982 por Cabrera, un físico francés, que justamente con este detector pudo ver un evento que tenía justamente la misma señal esperada por un monopolo magnético. Después de que publicó este descubrimiento, muchos detectores similares se construyeron por otros grupos de investigación y lo cierto es que después de eso nunca más se encontró un evento como ese y luego se paró la búsqueda. De hecho, acá tenemos el paper, dejaré el link en la descripción, donde justamente se aclara ya desde el abstract que había encontrado un candidato, como dice acá, un evento consistente con la unidad de carga magnética de Dirac, que se detectó durante 5 corridas en 151 días. Se consideraban los casos donde tengamos una trayectoria de una carga magnética que pase a través del anillo, que va a tener justamente, resulta en un cambio de flujo, lo que vimos. En su caso tiene exactamente cuánto, un cambio de flujo de 2. Si tenemos uno que no pasa por el anillo, entonces no hay cambio de flujo, y también inclusive considera el caso mucho más raro, que es el evento de que justo la carga magnética pase a través del cable, o sea, ni por afuera ni por adentro, sino justo en el borde, y entonces también tienen eh, lo que va a pasar, saben lo que va a pasar, teniendo en cuenta que es superconductor el cable, y saben que alguna corriente intermedia va a persistir. Por lo tanto, si tenemos cargas magnéticas en movimiento, se pueden detectar simplemente monitoreando el anillo superconductor. En estos cuadros podemos ver resumidamente cómo acá en la parte A, esto de arriba, tenemos la estabilidad típica, como lo llaman acá, a diferencia de el B, que es donde tenemos el evento del monopolo. Lo que tenemos acá es el flujo, es decir que cuando tenemos la estabilidad de siempre no hay mucho cambio en el flujo, pero si lo comparamos con el cambio de flujo que hubo acá, podemos ver acá casi no varía en 0, y acá tenemos una variación muy grande. Eso se menciona acá, un solo evento
que se manifestó que es consistente con el pasaje justamente de una carga de Dirac con una, bueno, incertidumbre de más o menos 5% que resulta, bueno, de la calibración y de otras cosas. Es el evento más grande que se manifestó y luego además considera que otras cosas pudieron haber ocurrido en ese momento. Por ejemplo, contaminación ferromagnética o cambios en campos magnéticos externos. También eh, movimientos sísmicos, que justamente dice que no ocurrió ninguno ese día, o rayos cósmicos energéticos. En cada caso explica por qué no serían compatibles con la señal que encontraron. De cualquier forma queda la pregunta pendiente. ¿Realmente encontró un monopolo magnético Cabrera? Lo cierto es que es bastante improbable. Estas cosas suelen suceder bastante seguido en física, en la ciencia en general también. Suele suceder que es el producto de una pobre calibración o de una interpretación falsa, pero en el caso específico de Cabrera, directamente la imposibilidad de poder reproducir el resultado haciendo experimentos más grandes, más importantes, más específicos que el que había hecho Cabrera cuando lo detectó, hacen pensar que realmente tuvo que haber sido algún tipo de error. Uno tiene que tener mucha suerte para que justo encuentre la partícula y que después uno mejore los aparatos para poder mejorar la detección y no encuentre nunca nada durante mucho tiempo. Es cierto que justo se dio la señal que Cabrera estaba esperando, de la de 8 magnetones. Justo apareció eso, pero aún así en la ciencia si no se puede reproducir el resultado, entonces no se puede tomar el descubrimiento. Otra cosa interesante que se puede decir es los papers que salieron a partir de lo que se pensaba que podía ser el descubrimiento. Esto suele ocurrir siempre y no está mal, pero lo que se trataba de escribir, por ejemplo, en este paper es si había una fuente local de monopolos magnéticos y como vemos en el abstract ya directamente habla de el flujo de monopolos magnéticos de Cabrera. Se puede entender como en términos de una nube de monopolos orbitando en el sistema solar. Es decir, que asumiendo en una época muy cercana al descubrimiento o al supuesto descubrimiento que no fue, que teníamos monopolos magnéticos, intentaban explicarlos en términos de una nube de monopolos orbitando en el sistema solar. Esto no tiene nada de malo, por supuesto que pasa todo el tiempo cada vez que hay un descubrimiento, así termine siendo real o no. Los papers, sobre todo teóricos, aparecen y además persisten. Eso significa que no importa si realmente no hubo un descubrimiento, son papers de si existiesen. Si existiesen, tenemos estas posibilidades, pero no están atadas al descubrimiento. Por supuesto que salen muchos papers cuando aparece un descubrimiento, porque es lo que entre comillas está de moda, pero eh, eso no significa que en el futuro no puedan revalorizarse. Hay muchos ejemplos en la ciencia. O sea, en este caso fue algo que prometía mucho, pero después no se pudo reproducir. Pero las ideas teóricas que pudieron haber surgido después son todas válidas igualmente. Había habido también un experimento en 1975 que se anunció la detección de monopolos magnéticos en rayos cósmicos, pero después se encontró una explicación alternativa. Y además el hecho de no haber encontrado monopolos magnéticos empieza a servir para dar una cota sobre el límite superior de la cantidad de monopolos que tiene que haber en términos de densidades. Lo que se obtuvo es de por ahora un monopolo magnético cada 10 a la 29 nucleones. Es decir, que cuanto más tardemos en encontrarlos, cada vez nos da
más información sobre su rareza de existir. Así que inclusive no encontrarlo es un resultado. Por eso es que en ciencia todo suma. Los resultados como el de Cabrera, por lo menos para asegurarnos de ver si estamos haciendo las cosas bien. Los resultados teóricos que salieron también sirven porque quedan para futuros desarrollos o futuros experimentos, y además también todos los experimentos ayudaron a mejorar estas cotas. En la ciencia todo suma al final, se va mejorando con más experimentos, más información, más teoría. Todo eso aporta a los resultados actuales.